Ahora, también existen distintas etapas de la entrevista. ¿Cuáles son estas etapas? Primero está la preparación. La preparación por parte del periodista o del entrevistador, que es preparar para que la persona pueda conocer o recopilar información sobre quién va a entrevistar. Se debe preparar bien con la información, ¿ya? En la preparación también involucra escribir las preguntas que se le van a hacer a la persona, para que así cuando llegue el momento sea todo ordenado y se cumpla con el objetivo que busca el entrevistador. Después viene la conversación, que es que durante la conversación se van a hacer las preguntas de manera ordenada, se pueden grabar las respuestas para ir después anotándolas o se pueden anotar inmediatamente y así ir tomando apuntes. Después viene la edición, cuando se escriben las preguntas y las respuestas, se saca lo más accesorio y se deja lo más importante para así ayudar al propósito de la misma entrevista. Y después viene la publicación, cuando el material está listo y el medio de comunicación se satisface de poder tener esta información. Esas serían las etapas que debe cumplir toda entrevista por parte del entrevistado. Ahora veamos un poco de la estructura que tiene la entrevista. Como ustedes saben que todo texto debe tener un orden que vaya desarrollándose a medida que vamos leyéndolo. El orden sirve para darle como una estructura formal al caso de la entrevista. Este también lo tiene, ¿ya? Normalmente es un orden general. ¿A qué nos referimos con esto? Es que la noticia, ¿cierto?, tenía un orden más rígido. En el caso de la entrevista es un orden un poquito más flexible. Entonces, la primera parte de toda entrevista es el retrato. A veces no hay retrato en una entrevista, pero generalmente sí. ¿Qué va en el retrato? Primero, no es un dibujo ni una foto, sino más bien es una descripción física, psicológica, de carácter del entrevistado. Es para que yo como lector sepa a quién están entrevistando. Y aquí está la prosopografía y la etopeya, que es la descripción física, pero también la descripción psicológica del entrevistado. Eso va en el retrato. Después viene la introducción, que es donde va la explicación de por qué yo estoy haciendo esta entrevista, dónde se va a realizar la entrevista y cuándo se va a realizar la entrevista. Después viene el cuerpo de la noticia, donde van las preguntas. Normalmente estas preguntas se marcan con una tipografía distinta para distinguir las intervenciones de cada interlocutor. Por ejemplo, yo les puse que lo del entrevistador está en negrita, ¿cierto? Y lo del entrevistado está sin negrita. Esto es para que cuando uno lea la entrevista uno sepa quién está hablando, quién es el entrevistador y quién es el entrevistado, y uno se pueda dar cuenta. Y después viene el cierre de la entrevista, que se le agradece al entrevistado y se recuerda de qué se trató la entrevista. Muchas veces hay ciertos puntos importantes que se rescatan al final y que son mencionados por el entrevistador. Ahora, como nota importante, en la entrevista escrita, a diferencia de las entrevistas que se dan en la televisión o las entrevistas que escuchamos por radio, en la entrevista escrita lleva un título, y ese título es una cita del entrevistado, algo que dijo durante la entrevista que nos sirva como un título para nuestra entrevista. Entonces, por lo tanto, el título siempre va al final. Cuando ya hemos terminado la entrevista, la hemos escrito, podemos poner un título con una cita del entrevistado. Muy bien, nos quedaría para ver para el próximo video, hacer un breve repaso de lo que va a ser el reportaje, que es lo que vamos a ver en clase, ¿ya? Y que sería lo último que entraría en la prueba que viene ahora en septiembre sobre los géneros periodísticos. Con esto terminamos el repaso, chicos, de esta semana, para que ustedes se puedan beneficiar de la información si es que no han podido venir a clase. Ahora, les recuerdo que lo más importante es lo que pasamos en clase. Estos videos solamente son de repaso, pero lo que realmente importa es la clase en sí, porque ahí damos detalles, vemos videos y podemos manejarnos un poquito mejor con la información. Así que espero, por favor, chiquillos, que ustedes vengan siempre a clase. Ahora, antes de terminar, me gustaría mostrarles, acá la tengo, es una entrevista de un diario donde se muestran esas partes que yo les mencioné. Esta es una entrevista a un doctor, ¿cierto? Un científico, y si ustedes ven en el primer párrafo hay un pequeño retrato. Por ejemplo, dice que es científico, que tiene 39 años, que encarna el prototipo de investigador creativo, que va
iniciar los ensayos clínicos de una vacuna contra la tuberculosis, que puede ser una revolución. Este es un retrato, así se hacen los retratos de la entrevista. Hay una breve topeya y una breve prosopografía. Después vienen las preguntas y vienen las respuestas, y como se dan cuenta son solamente 2 preguntas que están en una tipografía diferente. Está la respuesta del entrevistado, y además en el último párrafo es una pequeña, un pequeño resumen de lo que se habló. Y lo interesante de esto es que el título es algo que dijo él mismo en la entrevista, que él era un investigador precario. Entonces cumple con todos los parámetros esta entrevista, aunque es cortita, por lo que mencionamos de la estructura. Ahí les sirve como ejemplo, ya para que la puedan mirar. Ahí está el título, que es una cita que dijo él, dijo que él era un investigador precario, está el retrato, están las preguntas, está el cuerpo, ¿cierto? Y ahí en el último párrafo está la conclusión de esta entrevista, o también como se llama, el cierre de la entrevista que conocemos. Así que ese es un breve ejemplo de que las entrevistas pueden tener 2 preguntas, pero ser buenas. No necesitan tener 20, 30 preguntas. Si son de un tema específico, en este caso, ¿cierto? Es una entrevista de opinión, porque le están preguntando acerca de un tema específico, entonces no tiene por qué necesariamente ser tan larga. Las entrevistas de personalidad tienden a ser más largas porque queremos conocer mejor al entrevistado, pero en general las entrevistas no son tan largas. Muy bien, chicos, con este ejemplo, que espero que les haya servido, y con este video de repaso, me despido y espero que nos veamos en clase, y siempre diciéndoles que cualquier duda o consulta que tengan, me la pueden hacer llegar a través del aula virtual. Cuídense, que estén muy bien.